Bueno, ayer fue una noche de sorpresas. Se había puesto la prensa y varias personas en la posibilidad de que se aprobaran los dos proyectos, el proyecto parlamentario y el proyecto del gobierno, en torno a el 10% del retiro, las platas que eventualmente podrían sacarse, pero nunca nadie se puso, por lo menos no en términos públicos, en la posibilidad de que se rechazaran los dos. Y cuando se rechazan los dos, la pregunta es saber quién sale más afectado y qué tan mal aparece el gobierno. El gobierno quería que no se aprobara el proyecto del quinto retiro y en eso tuvo total éxito. Pero además tuvo una segunda posibilidad de éxito que está todavía por verse, porque a diferencia del proyecto parlamentario que no puede reponerse automáticamente sino hasta un año más este quinto retiro, salvo que se proponga un sexto retiro, pero el quinto retiro no puede volver a reponerse hasta un año más. Sí, el gobierno puede introducir el proyecto que fue rechazado ayer con mejoras en el Senado e incluso pedir un diálogo abierto y una buena nueva negociación y quizás, eventualmente, todo eso puede terminar más bien beneficiando al gobierno que perjudicándolo. ¿Cómo lo viste tú, Hugo? A ver, yo creo que una vez ocurrido todo el proceso, yo lo vería con cierta preocupación, en el sentido de que al gobierno en este tiempo se le va a requerir, no solo en este caso, sino que en muchos que van a venir a futuro, conducción política. Y creo que si bien salió de alguna manera empatado, digamos, porque los dos proyectos fueron rechazados, y en último trámite se puede conjurar el peligro de esta inflación que amenaza de venir descontrolada, el gobierno no logró conducir el asunto, no logró cuadrar a estas dos alianzas que tiene adentro, ¿ah? Y esa cuadratura del círculo, por decirlo así, porque dos alianzas son un círculo en política que hay que cuadrar, es la que hay que producir de alguna manera para poder llevar adelante la agenda de reforma, si es que el gobierno quiere llevarla adelante. De lo contrario, es difícil que pueda hacerlo. Y ahí creo que hay un problema que podría ser medio complejo de resolver, porque afecta al círculo de confianza de Gabriel Boric. Yo creo que el presidente tiene una visión muy inclusiva, o a eso está apostando al parecer por sus declaraciones, esta idea de mantener las dos alianzas, qué sé yo, pero vemos que hay mucha queja contra el ministro Jackson, ¿ah? Que parece ser más ortodoxo que el presidente en este sentido, y haberle dado trato privilegiado, por ejemplo, al Partido Comunista y haber soslayado a la democracia cristiana, al PPD, qué sé yo, al Partido Socialista en las negociaciones previas. Yo creo que ahí hay un problema de diseño que el gobierno va a tener que resolver. ¿Con quiénes juega? ¿Hasta dónde puede tensionar al Partido Comunista y al Partido Socialista y el PPD? Es un bonito tema, pero creo que es dramático porque se vienen desafíos importantes. O sea, hay que impulsar reformas relevantes, hay que preocuparse del tema de la economía, cómo funciona el tema de la zona, el conflicto mapuche, el tema del narcotráfico que está copando los espacios en las zonas urbanas. Son una serie de asuntos que van a requerir con mucha conducción política. Entonces, creo que esto puede servir como para calibrar el asunto, pero veo que hay piezas que hay que ajustar mucho todavía. Ahora, yo ayer hacía la pregunta si es que lo que pasó ayer, lo puse de otra manera, lo voy a poner más amorosamente, pero ¿fue suerte o fue cálculo? Y lo planteaba por lo siguiente. El objetivo incluyendo al ministro Jackson, el objetivo del ministro Jackson era potenciar la opción del gobierno y simultáneamente tratar de convencer que no era buena la opción que presentaba el Parlamento. Desde ese punto de vista, él tuvo pleno éxito si que podemos centrarlo en su figura.
en impedir que siguiera el quinto retiro. Pero lo que no se pensó es un factor que no estoy seguro, y por eso que hacía la pregunta yo ayer, si es que era suerte o era cálculo, de como la primera votación tenía que ver con el proyecto parlamentario, lo que no sabemos es si en la segunda votación, después de que se rechaza la primera, hay gente del Parlamento, de la coalición de Gabriel Boric o cercanos a la izquierda, que se indignaron por haber perdido aquello que ellos querían y terminaron no votando por el gobierno, provocando esta situación que nadie se había puesto, por lo menos públicamente, en esos pantalones, que es saber qué pasa si se rechazan los dos. Claro. A ver, yo creo que indudablemente no vamos a saber a esta altura, por lo menos, si fue suerte o fue cálculo. Efectivamente, ese doble juego, esa temporalidad de las votaciones puede afectar algunos votos. Pero tendería a decir esto. Por una parte está la queja de los partidos más exconcertación, por decirlo así, ¿no?, frente a este trato preferente al Partido Comunista. Y por otra, tú mientras hay como una tendencia, mientras tú más a la izquierda te vas, más funcionales al proyecto del gobierno son los votos de los parlamentarios. El Partido Comunista vota calzado, digamos. En el PPD, en cambio, hay titubeo. En la Democracia Cristiana tú ves titubeo. Incluso rechazos al primer retiro. Al proyecto parlamentario, digamos, del retiro parlamentario. Entonces, creo que eso habla de un juego que se hizo y un juego que me parece no se hizo. Que fue el juego que se hizo, y se hizo bien, es haber cuadrado a la banda izquierda, que en cierto modo es la más propensa a dinamitar el sistema de AFP y es la menos inquieta por la estabilidad económica hasta cierto punto. Uno podría decir, mirado así como desde lejos, a los comunistas les importa más repartir que crecimiento, el típico prejuicio así, pero que a veces coincide con la realidad. Hablando de estereotipos. Y lograron cuadrarlo, y lograron cuadrar al Frente Amplio, y como te digo, o sea, yo creo que mientras más a la izquierda funcionó mejor, pero creo que les faltó jugar con igual fuerza por la banda derecha de las alianzas de gobierno. Y yo creo que mientras esa jugada no se haga bien, este gobierno está condenado a perder todos los proyectos que presente, porque las matemáticas no te dan, digamos. O sea, en la Convención Constitucional te dan, porque por distintas razones los grupos más de izquierda quedaron mejor posicionados. Pero en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, tú necesitas a la concertación, por decirlo así. Entonces, ahí me parece que está este posible doble juego, un Boric más abarcante, más de los grandes acuerdos, más de una constitución no partisana, por ejemplo, eso lo planteó él, y un Jackson más calculador quizá, pero que en el cálculo, que puede haberlo habido, digamos, eso no lo niego, dejó fuera a todo evento a la concertación, ¿no? Que es la que se queja de un trato menos privilegiado que el que tiene el Partido Comunista. Sí, ahora veamos cómo quedaron las piezas después de lo que pasó ayer. Después de que lo que pasó ayer, hay ciertas cosas que están de alguna manera condicionadas por normas de creación de leyes y de reformas constitucionales. El proyecto del quinto retiro no puede ingresar sino hasta un año más, si que se repone. Puede presentarse eventualmente un proyecto de sexto retiro, pero también va a tomar tiempo y vamos a ver si es que tendría los votos. Pero sí queda el gobierno con la opción de poder introducir en el Senado el proyecto que se rechazó ayer, con una serie de cambios y abriéndose a que se produzca un diálogo mucho más amplio para modificar aquellas cosas que no parecían, que había muchas, porque era bastante inentendible en un montón de cosas, el proyecto del retiro acotado. Y desde ese punto de vista,
si es que quedara solamente esa viabilidad para poder generar una entrega de recursos a las personas, quién sabe, yo creo que el gobierno probablemente lo haría. A ver, yo creo que aquí el gobierno, me parece, a esta altura del asunto, me parece que arriesga a perder seriedad. O sea, porque paremos el arpa un poco, digamos, uno podría decir. ¿De qué estamos hablando? Se recuperó el nivel de empleo previo a la crisis, ¿no? Se han sacado 50.000 millones de dólares, digamos, que están líquidos así, que andan dando vueltas. La inflación está desbordada, ¿no? El Banco Central no sabe muy bien qué hacer, y además esto con una crisis mundial, con una guerra en Ucrania, qué sé yo. O sea, digamos, un gobierno responsable que quiere mantener el asunto relativamente ordenado, lo mínimo que debiera hacer es, antes que concentrarse en programas de ayuda, que es sacar las castañas con la mano del gato, porque las AFP no están para eso, los ahorros previsionales no están para eso, sin perjuicio de que otra cosa fue el primer retiro. Yo creo que ahí fue distinto, porque era una situación de real urgencia. Hoy día ya eso se perdió, digamos. Yo creo que lo serio, lo responsable sería hacer de una vez por todas la reforma al sistema de pensiones, digamos. O sea, generar un gran consenso. Yo creo que hay base como para lograrlo, para llegar o a un sistema mixto o a un sistema donde el Estado ponga una parte importante y los privados, si quieren, complementan eso con seguros sociales privados. ¿Tú ves que eso podría caer bien en una parte también de la derecha? Yo creo que el sistema, mira, así como este proyecto del gobierno uno lo puede ver como estas chayas que tiran los aviones, digamos, para que no les peguen. Creo que un proyecto seriamente presentado podría no solo ser bien visto en algunos sectores del centro, incluso de la derecha, sino que podría ser bien visto por el país. Porque, a ver, yo tengo un temor. Yo he sido partidario del cambio constitucional desde antes que se hablara de cambio constitucional, y he sido partidario de que la derecha sea parte del poder económico, etc. Pero creo que aquí estamos viviendo un escenario de mucho cambio. Y cuando todo cambia, no tenemos eje, y entonces no hay política, y el asunto va como una batea, y no sabemos para dónde nos va a llevar eso. Tú necesitas que algunas cosas cambien, pero que otras permanezcan. Y dentro de las cosas que al parecer van a permanecer es la conducción política de la Presidencia de la República. Entonces, yo creo que el gobierno debiera pronto, más temprano que tarde, iniciar una agenda de reforma, que no van a ser las reformas ideales necesariamente, no van a ser las más consecuentes probablemente con el programa. Y eso probablemente va a molestar a los más duros, ciertamente. Pero el talento de gobernar consiste en eso, en ponerle prueba en el fondo a las dificultades y conducir al país por algún rumbo, más allá de cuál sea, si va a ser un sistema mixto, si se van a superar las AFP y se va a pasar a otro sistema, qué sé yo, de inversiones públicas. Eso hay que verlo, pero tú tienes que... No puede ser, digamos, que el tema hoy día sea esta lucha menor, digamos, de proyectitos que no tienen ninguna relevancia en el largo plazo, salvo producir inflación, y no esté abordándose el tema de fondo, digamos, que es la reforma al sistema de pensiones, que es un sistema que tiene muchas ventajas, pero también tiene problemas de legitimidad, digamos. Déjame plantearte una hipótesis curiosa. Escuchándote, a ver, ¿qué tal si en este proceso en el que se está, donde se ha recuperado buena parte de la capacidad laboral, según lo que se señala, si bien tú tienes todavía mucha gente afectada porque tiene deudas y tiene una serie de problemas, en vez de pasar directo a las pensiones, cosa que yo creo que se va a pasar,
y se va a pasar de inmediato a una reforma de pensiones porque no puede seguir postergándose, pero simultáneamente el gobierno se vuelve keynesiano. Y al igual que, no sé, Franklin Delano Roosevelt, inicia programas de inyección económica dentro del país en cosas que eventualmente, incluso están varias de ellas en el programa del presidente Boric. Se ha conversado sobre la posibilidad de instalar trenes de Santiago a Valparaíso, a pesar de que ahí hay un temor sobre cómo puedan reaccionar los gremios competidores, pero se puede hacer o se podría hacer una inversión, una inyección con recursos del Estado en generar una estabilidad laboral durante un tiempo para cosas que efectivamente se necesitan. Te lo acaba de demostrar la situación que pasó con 12 horas de taco en el sur. Sí. Digamos, porque tenemos 2 líneas. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, es muy distinto lo que está pasando, porque lo que está pasando es que si sacamos más plata o no del chanchito para que se vaya a consumo. Y eso no genera crecimiento en la economía. No, por eso estaba pensando más bien en el New Deal que en lo que tú estás planteando son inversiones públicas, si bien entiendo, en infraestructura e innovación y desarrollo. Exacto. Y eso yo creo que es fundamental. O sea, más allá de que podría tener beneficios ciertos para la conservación de empleos, porque generan empleo esas dos áreas fuertemente, yo no veo otra salida para la economía en el largo plazo. Si ya está probado, y esto lo reconoce desde Rafael Bergwang hasta la gente de izquierda, digamos, no hay que ser los economistas, hay consenso entre los economistas de que desde el año 98 la economía se viene estancando. Y eso ya no te habla de periodos o de ciclos menores, te habla en el fondo, de un gran proceso. Entonces tú necesitas mejorar la productividad. ¿Y cómo se mejora la productividad? Bueno, con los ingenieros, el Colegio de Ingenieros lo viene diciendo hace mucho tiempo, con grandes obras de infraestructura y con inversión en investigación y desarrollo, donde Chile gasta poquísimo, 1/10 de lo que gasta, no sé, Israel, por ejemplo, en proporción al Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, yo también creo que el tema mira, el tema del espacio en la política, yo creo que es fundamental. Si el presidente es de Punta Arenas, sería la oportunidad, digamos, de pensar en el espacio. Hay valles que se están secando. Hay una concentración del poder político en Santiago y la convención, con esta reforma al Senado, va a concentrar más el poder en Santiago porque la Cámara de Diputados va a ser poder santiaguino, eso no va a ser de las regiones. Y el Consejo de las Regiones le están dando atribuciones a goteo, o sea, le van a quitar poder a las regiones en la convención en vez de dársela. Mayor cantidad de competencias y mayor importancia en las competencias. En ese sentido creo que la espacialidad es un problema que está haciendo agua por todas partes. Tú tienes el narcotráfico que está ocupando territorio, tú tienes el conflicto mapuche que no se resuelve mientras el Estado no tenga conciencia territorial. Los mapuches la tienen, pues ahí está la ventaja que tienen. Tú no resuelves el problema del transporte mientras no piensas en grandes obras públicas y en el tren. En el tren yo creo que hemos sido mezquinos, el país ha sido mezquino. Otra cosa es que Pinochet haya terminado con el tren porque probablemente los ferroviarios le iban a hacer la vida imposible, entonces rápidamente se deshizo de ese asunto y avanzó por el lado de las carreteras. Pero en un sistema democrático, digamos, cualquier Estado que quiera tener integración territorial de verdad tira líneas de tren. Porque simbólicamente incluso te dan otra sensación. Tú puedes acelerar los trenes a tal escala que reconfiguras el espacio. O sea, tú no puedes hacer andar un bus a 400 kilómetros por hora, pero un tren tú lo puedes hacer andar a 250 y piensa tú en qué se convierte Talca, por decirlo así, o en qué se convierte Valparaíso. La gente podría viajar todos los días como qué sé yo viví en Alemania y la gente viajaba de Würzburg, que era la ciudad donde yo estaba, hasta Múnich a 300 y tantos kilómetros a trabajar todos los días. Como que hay que mirar desde otra perspectiva el asunto. Ahora, pero coincido contigo en que esos dos caminos son fundamentales a esta altura. Yo planteaba, y te lo planteaba así como hipótesis, que cuando tú tienes una necesidad objetiva de una infraestructura en determinadas materias, como lo acabamos de notar, por eso decía, en un accidente de un camión, claro, que se cruza y ya. Y de hecho,
esa es la forma en que te bloquean las carreteras, digamos. Claro. Te ponen 2 camiones y se acabó todo, digamos. Bueno, tú tienes la posibilidad de generar inversión pública, que es cierto que se requiere en alto grado para un montón de otras cosas. Pero lo extraordinario que han tenido esos episodios que a veces han dado con esta posibilidad de generar inversiones a largo plazo y con gran escala, es que básicamente tú no pierdes nada, solamente se gana, año que pasa, sigues ganando. Mira, sí. A ver, yo creo que es el gran déficit que ha tenido la mirada, por llamarla de algún modo, neoliberal. No quiero ser peyorativo, pero la economía neoclásica pone el énfasis en las transacciones y en el consumo, pero no pone el énfasis en la producción, que es la gran caja negra de la economía. Y la verdad es que no hay fórmulas, porque la producción, como dice Schumpeter, tiene que ver con creación, con invento. ¿Y quién tiene la fórmula para hacer inventos? Digamos, eso no se enseña, eso es el genio creativo, digamos. Pero lo que sí está demostrado es que si tú destinas con constancia recursos en un área de la economía, en un área de la producción, tú a la larga generas conocimiento acumulado y de repente salta la liebre. Lo que hicieron los coreanos, por ejemplo, con el acero. Tiene que ser un área lo suficientemente amplia como para que no te encapsules. Pero, por ejemplo, uno podría decir en Chile, las tecnologías de transporte, producción y distribución del agua, de extracción, desalación, qué sé yo. El país se está secando y eso afecta a la productividad, eso afecta a los empleos. Bueno, irrigar el país, incluso aventurándonos, irrigar partes del desierto, a lo mejor, con el hidrogel, que son unos sistemas de agua compuesta, tú puedes tener árboles en el desierto. Eso queda no solamente como rendimiento económico, no solo mejora la productividad y por tanto el bienestar nacional, sino que también queda como símbolo. Eso la gente lo recuerda. O sea, creo que todavía hay una memoria porfiada, porque se acabó hace tiempo, pero porfiada sobre la importancia que tuvo el tren. Los viejos se niegan a olvidar el tren. Me incluyo en tanto en el viejo como en no olvidar. Efectivamente, hay algo que te habla como de cosas que reflejan que al gobierno le importa el país como conjunto. Cuando tú tiras líneas férreas, Balmaceda, que tiró 1000 kilómetros, es recordado hasta el día de hoy, digamos, por los que saben de la época de Balmaceda. Porque se nota que le importaba el país, porque no estaba pensando en él ni en triunfos parciales cortos, digamos, de corto plazo. No fue muy eficaz en sus políticas, pero todavía recordamos el gobernar es educar de Pedro Aguirre Cerda. O sea, todas esas cosas, además de tener beneficios económicos, generan unidad nacional, consolidan algo que nos está faltando, digamos, que son cosas en común. Si Chile viene funcionando en piloto automático hace mucho tiempo, pero nos faltan cosas en común. Y eso es la república. La república etimológicamente es res pública, cosa pública. Tenemos que tener muchas cosas compartidas y por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a vivir cada uno por su lado, digamos. De hecho, una de las cosas que probablemente más utilizamos nosotros hoy día, que es toda la tecnología digital, para un porcentaje nada despreciable de territorio del país, prácticamente no existe o está confinada a sitios muy limitados. Y por eso es que yo te decía, no te digo que haya que pensar con la lógica de Keynes, pero si este no es un momento para invertir por parte del Estado en mejorar tanto la infraestructura, la situación del agua, como tú decías. Yo conozco un gran amigo mío, Alfredo Solesi, que tiene además un invento patentado en Chile, en Estados Unidos, que te genera que el agua turbia, el agua con virus, te la termine, pero absolutamente convertida en agua potable en 2 segundos que pasa por el invento, digamos, de él. Claro. En todas partes lo han recibido extraordinariamente bien, acá lo han pescado bien poco. Me imagino que debe haber mucha gente que debe tener una serie de ideas o que ha incluso tenido una serie de ideas creativas. Bueno,
¿por qué no convocar a un grupo, evaluar un montón de cosas y generar la mayor inversión en recreación de infraestructura durante este tiempo que me parece a mí podría perfectamente ser una posibilidad? No, yo coincido y creo que es lo que falta, porque aquí se junta vuelvo a eso, se junta lo útil con lo bueno. ¿Ah? Se junta la generación de bienestar económico, de crecimiento económico, con símbolos, con símbolos de unidad. Y además tú le das capacidad de conducción al gobierno, porque va mostrando capacidad de conducción. O sea, todo el abandono inveterado, por lo demás, de las regiones, ¿cómo cambiaría si se tirara de nuevo una red ferroviaria en forma? O el sistema de puertos y aeropuertos mejorara. Hay que ir a conversar con los camioneros y hay que ir a negociar, qué sé yo, determinadas formas de poder combinarse para que no parezca que en realidad o es uno o es el otro. En todas partes combinan perfectamente bien. Y si hay que hacerlo, bueno, que se haga. No, claro, tú eso tienes que... Además, mira, sí, yo creo que también falta capacidad de las élites santiaguinas de pensar al país como un sistema en total, donde tú, por ejemplo, en cada cuenca tengas un ingeniero hidráulico, en cada cuenca de río, digamos, desde el norte hasta el sur, en todas las regiones. Donde tú tengas en cada región importante una universidad de nivel nacional con, qué sé yo, 1000 plazas. En donde tú tengas despliegue territorial. Si eso es lo que falta, pensar al país como en el espacio. No lo tendemos a pensar en el espacio. Y es fundamental, porque mira tú que el norte es un desierto que avanza, más la minería, ok. Y punto. No hay desarrollo cultural, no estamos hablando del Copiapó del siglo XIX, donde había minería, pero Chañarcillo generaba además una ebullición cultural en Copiapó. Eso no existe hoy día. Y el sur austral es un parque nacional gigante donde está desierto también. Y tú tienes el conflicto mapuche, qué sé yo, problemas de conectividad. O sea, esta idea en la que viene reparando el Colegio de Ingenieros, que Chile está con un déficit profundo en infraestructura, y además tenemos el caso de que la investigación y la inversión en investigación y desarrollo es cuálida. Bueno, y además tenemos un problema de desempleo, de amenazas en el extranjero, qué sé yo. Yo creo que esas son las maneras de no solo generar capital, no solo generar bienestar económico, sino que unidad simbólica, y el gobierno ahí tiene la oportunidad de mostrar capacidad de conducción, que es para lo que está inventada la presidencia de la República, básicamente. Bueno, Hugo, por último, no sé si es que esto no tiene necesariamente que ver con la convención ni con la nueva constitución, porque no tendría por qué estar en la nueva constitución el hecho de que se hagan nuevas obras viales o nueva infraestructura. Esta es una decisión política consciente de quién está mirando el país hoy día y que lo está pensando para, no sé, 50, 60 años. Pero tú tienes que partir con obras materiales para dar un beneficio material a las personas que lo necesitan. Sí. Y eso conlleva, por cierto, si que tú estás en un buen tren. Bueno, por cierto, para que no me digan que ay, como tan materialista, no, conlleva también una situación inherente de bienestar, que es exactamente nuestra falencia. Mira, yo suscribo que aquí siempre hay que avanzar por dos cuerdas. Piñera lo perdió de vista, digamos. Una es el poder de impulsión que tiene el Ejecutivo, que sin duda es lo que te encuadra el proceso político en Chile desde hace muchos años. Pero por otra parte, yo creo que la convención es fundamental en este tema. O sea, es así. Si tú a la Cámara de Regiones no le das poder real y le das a goteo las atribuciones, la regionalización es una utopía, digamos, no va a existir nunca, porque no va a haber ninguna autoridad con poder real en los territorios capaz de tomar decisiones así jugadas. Y vas a depender de las élites santiaguinas.
O sea, aquí es simple, o se le dan competencias genéricas y no por goteo a esa Cámara regional, o el centralismo se va a acentuar. Entonces, creo que hay que avanzar en los dos sentidos, para lograr una regionalización efectiva. Mira, yo lo pondría en otros términos, así como la política tiene una dimensión temporal que es muy importante, y hablamos del 18 de octubre y ya es casi una efeméride, tiene una dimensión espacial que es irrenunciable y que quizás es tanto más importante que la otra, porque al final es en el espacio donde generamos nuestra vida cotidiana, nuestros contactos más cercanos. Cierto. Con espacios de mala calidad no hay vida de calidad. Hugo Herrera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, nuevamente. Fernando. Que te vaya Un muy gusto. bien.